Bueno, vamos a comenzar con el webinar. Lo primero, os doy las gracias a todos los asistentes que estáis en la sala. El objetivo de este webinar, que he llamado Inversión y Trading con Opciones, es básicamente haceros una rápida introducción sobre cómo las opciones y en concreto los spread de opciones os pueden ayudar en vuestra operativa. Bien, son herramientas que podéis incluir en vuestra cartera, en vuestro portfolio. Y como vamos a ver en la clase, dependiendo del enfoque con el que invirtáis o especuléis, pues vais a ver que las opciones tienen una flexibilidad que no todos los productos tienen y que son muy adaptables a cualquier estilo de inversión o de trading. Lo primero, antes de empezar, la plataforma que estáis utilizando es GoToWebinar. Si no la habéis utilizado nunca, vais a ver una flecha de color naranja. Bueno, eso es un desplegable y os saldrá un menú como el que veis aquí en pantalla. Ahí podéis ir poniendo vuestras preguntas, comentarios que consideréis. Solo lo veo yo, por tanto, cuando vea alguna pregunta, la contestaré. ¿Vale? Así que no tengáis ningún miedo en preguntar. Podéis hacerlo durante la clase o al final de la misma, cualquier cuestión. Igualmente, si después del webinar tenéis dudas, os daré un email para que podáis enviar esas preguntas que tengáis. Antes de comenzar, una breve introducción. Mi nombre es Sergio Nozal, que soy el que sale ahí en la imagen. Soy responsable de SAR Opciones. Dentro de la escuela de SAR Opciones hay más profesores. SAR Opciones es un proyecto de formación que comenzó en 2009 y básicamente es una escuela online especializada en inversión y bueno, en formación sobre inversión y trading con opciones y con spreads, ¿vale? Acciones, ETFs, opciones y spread, principalmente lo que se conoce en el mercado como equities y sus opciones. Aunque nos dedicamos a eso, no significa que podamos operar otros mercados opcionables. Tenemos alumnos que, por ejemplo, vienen operando futuros y todo lo que aprenden lo aplican en opciones sobre futuros. Nosotros nos enfocamos en mercado americano, pero tampoco significa que uno no pueda operar en mercado europeo o mercado nacional, ¿no? Todo va a depender un poco de la liquidez de, de dicho mercado de opciones. Bueno, participamos en diferentes medios, tanto formativos como informativos. Y bueno, ahí tenéis algunos links por si queréis más información. La agenda para hoy la he dividido en tres partes. Por un lado, vamos a hablar de la importancia de tener un estilo de trading propio. Esto es importante conocerlo. Os voy a contar mi historia personal, porque seguramente algunos os sintéis reflejados también. No os conozco personalmente, no sé en qué nivel estáis. Esos detalles más personales e internos los analizamos normalmente en una entrevista personal. Pero la filosofía que nosotros tenemos en la escuela es la de cada alumno es una persona individual, diferente, y como vamos a ver en esta presentación, hay una serie de factores que nos definen como operadores, ¿no? Y es importante tenerlos en cuenta. Eso lo vamos a ver en el primer punto. Luego vamos a ver ejemplos prácticos sobre la forma en el programa entendemos el mercado, es decir, cómo lo analizamos, tanto mercados como subyacentes, y veremos dos ejemplos prácticos, uno con un enfoque de inversión y otro con un enfoque más de corto plazo. Y por último, os haré un resumen sobre el plan de formación que ofrecemos en la escuela para aquellos que estén interesados bueno, pues en ampliar conocimiento y en formarse con nosotros, ¿no? Si estuvieran interesados en profundizar en las opciones. Bueno, antes de empezar, una pregunta que os deberíais hacer es ¿en qué etapa estáis? Esta, esta pregunta la saqué de este libro, Trade Your Way to Financial Freedom, de Van Zarp, hace ya mucho tiempo, y cuando lo leí me sentí bastante identificado. Aquí el autor lo que hace en este libro es definir tres etapas de aprendizaje, ¿vale? Para todo alumno que está aprendiendo los mercados.
lo engloba en tres etapas. Hay una primera etapa en la que entramos en los mercados básicamente por recomendaciones, es decir, no sabemos bien cómo funciona todo el mecanismo de la bolsa y únicamente nos guiamos por recomendaciones ya sean de amigos, blogs que seguimos, foros, algún tipo de newsletter, etcétera. El, Puedo decir que el 99% de estas recomendaciones, es decir, de seguir recomendaciones de terceros, suelen terminar mal. Principalmente porque no entendemos bien lo que están haciendo bueno, y al final suelen acabar con pérdidas por no haber un seguimiento y unas directrices claras, ¿no? El autor comenta que bueno, muchos abandonan en esta primera etapa después de que vienen las pérdidas, pero hay muchos otros que se enganchan, ¿no? Que creo que mínimo los que estamos aquí o los que estáis aquí ya habéis superado la etapa 2, seguramente algunos estéis ya en la etapa 3 o incluso por encima de esa etapa 3. Pero en esta etapa 2 lo que hacíamos o lo que hicimos es que vemos que nos engancha esto del mercado bueno, y queremos profundizar más. Entonces comenzamos a asistir a seminarios, comenzamos a asistir a cursos y hacemos o entramos en lo que el autor llama la búsqueda del santo grial. Pensamos que hay un sistema específico que nos va a permitir ganar dinero en el mercado. Y bueno, algún sistema, indicador o cosa mágica que es lo que nos va a dar la solución. Es lo que llama la búsqueda del santo grial. Esta etapa 2 es muy interesante porque se aprende mucho, pero uno no da un paso de calidad hasta que entra en esa etapa 3, que literalmente escribo lo que pone en el libro, consiste en ponerse en un estado mental que te permite encontrar un sistema apropiado a tu personalidad y estilo de vida. Bien, cuando uno entiende que los mercados financieros tratan sobre uno mismo básicamente y sobre encontrar un sistema que se adapte a su personalidad, digamos que está ya en un punto de partida idóneo para, bueno, pues para quedarse en el largo plazo. Una historia personal, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que empecé operando futuros intradía hace ya más de 15 años y recuerdo que era muy estresante para mí. Bueno, era lo primero que, por desgracia, fue lo primero que vi o que encontré. Y recuerdo que eran operativas intradías sin ningún tipo de base matemática detrás de ello, basando en indicadores bueno, que siempre van detrás del precio, que no nos dan información buena. Y básicamente era algo que a mí me estresaba en la forma de operar. Yo pensaba que, bueno, que esto no iba conmigo. Seguí profundizando, seguí estudiando hasta que di con las opciones. Esto hablo ya de un tramo de casi 4 años. Y lo que me llamó la atención de las opciones fue, de hecho, a través de una newsletter americana en la que se vendían opciones. Yo en ese momento no sabía lo que era una put, lo que era una call, pero recuerdo que la newsletter básicamente vendía puts y me llamó mucho la atención que esa operativa ganaba dinero independientemente de lo que hiciera el precio. Vendía puts fuera de dinero, bastante alejado del dinero, y bueno, parecía como dinero fácil, ¿no? Hasta que llegó una corrección fuerte y bueno, si sabéis cómo funcionan las puts, pues van incrementándose exponencialmente las pérdidas y si no hay ningún sistema de gestión de riesgo, pues al final, según vayas muy o poco apalancado, esas pérdidas pueden ser muy abultadas, ¿no? Pero bueno, de hecho, eso terminó como en esa parte 1 de la newsletter, es decir, terminó en pérdida ese proceso, pero me llamó la atención el uso de las opciones, así que ahí decidí profundizar en ese campo y bueno, y puedo decir hoy en día que para mí es un producto único, muy flexible bueno, y que yo siempre digo que está en la punta de la pirámide de productos financieros a nivel retail, que lo veo por ejemplo, en el número de personas que lo usan. En Estados Unidos creo que no llega al 5% de inversores que usan opciones
Y luego dentro de ese porcentaje que usa opciones, mucha gente lo usa mal, lo usa siempre con un enfoque muy agresivo, muy especulativo, con lo cual queda un porcentaje de los que usamos opciones siempre buscando lo que se conoce como teta positivo, que básicamente es la generación de beneficio con el paso del tiempo. Bueno, esa es una cualidad que tienen las opciones y que no tiene ningún otro producto financiero, que es el beneficiarnos del paso del tiempo, lo que nos permite crear estrategias, luego vamos a ver un ejemplo con gráficos de riesgo, nos permiten crear estrategias en las que no tenemos que acertar plenamente el movimiento del precio, sino que vamos a trabajar rangos de precio. Esos rangos pueden ser más o menos amplios, pero eso ya nos da una ventaja con respecto al resto de participantes, ¿no? En el uso de opciones, en la gestión de opciones, para mí hay dos claves. Una es trabajar estrategias teta positivo y la otra es los ajustes. Las estrategias de opciones por sí solas no tienen ventaja competitiva. Es la gestión que hacemos sobre esas estrategias lo que nos da esa ventaja, ¿no? Y para eso utilizamos diferentes técnicas de ajuste que básicamente lo que hacen es nos permiten adaptarnos a cambios de movimiento en el mercado. Por poner un ejemplo muy básico, cuando uno compra una acción, ¿a cuántos de nosotros hemos comprado acciones pensando que el precio va a tirar, nos salta el stop y a continuación se gira y nos da la razón? O sea, creo que al 100% de la gente, ¿no? Nosotros no trabajamos con stop, sino trabajamos con ajustes. Y básicamente esos ajustes nos permiten tener flexibilidad pues para esos momentos en los que el mercado puede tener cierta indecisión hasta que agarra la tendencia que nosotros esperamos. Pero bueno, eso es una breve introducción. Y en relación a esto que comentaba aquí sobre la etapa 3 es un poco lo que nosotros hacemos en la escuela. Es decir, no enseñamos un sistema específico en el programa general, no enseñamos un sistema concreto, sino que en base a una serie de características del inversor o del trader, es el operador el que va a definir una serie de estrategias que se van a adaptar a su forma de vida, a su personalidad. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué debemos encontrar un estilo propio? Básicamente, tener un estilo propio va a ser una extensión de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, ¿no? Habrá gente que le interese o que le guste estar más tiempo delante de las pantallas, o gente más inquieta con capacidad de toma de decisiones más rápida que por ahí puede emplear estrategias más activas, y habrá gente más tranquila que prefiera analizar el mercado, las operaciones a mercado cerrado, y por tanto podrá tener o podrá utilizar otro tipo de estrategias menos volátiles. Operando un sistema en el que nos sintamos cómodos y una forma de operar en la que nos sintamos cómodos es lo que llamo yo operar en armonía, es decir, con confianza, sin miedo y sin estrés. Por ejemplo, ahora mismo con las caídas que estamos teniendo en los mercados, mucha gente que no está preparada tiene miedo porque no tiene ni la experiencia, ni las herramientas, ni el conocimiento para gestionar estas condiciones de mercado. Bueno, pues las opciones te dan esa posibilidad, te dan esas herramientas para aquellos inversores que las usen y básicamente las cubran sus inversiones y bueno, y eso no le genere ningún tipo de estrés en su vida o en su día a día, ¿no? Por supuesto, nuestro estilo siempre tendrá que ir alineado con los objetivos que queramos alcanzar. Uno no puede permitirse o uno no puede esperar obtener un 50% de retorno anual sin volatilidad. O sea, todo va de la mano. El que busca rentabilidades agresivas va a tener que estar dispuesto a aguantar volatilidades altas. Por ahí, esto lo comento porque mucha gente, sobre todo los que están empezando, cuando uno empieza no se fija en el riesgo, sino que se fija en el potencial retorno, ¿no? Con el tiempo uno va cambiando eso y comienza a fijarse más en la gestión del riesgo y los retornos se cuidan solos. Y lo que para una persona funciona, quizá para otro no, ¿no? Es el ejemplo que ponía yo del day trading. No significa que ese sistema fuese malo o mejor o peor, simplemente no se adaptaba a mí y tuve que buscar algo que se adaptase a mí.
Cuando queremos construir una cartera, y aquí ya entro en esas características que un inversor debe considerar, nosotros entendemos la construcción de un portfolio para una persona en base a tres aspectos. Por un lado, el capital que tiene disponible para operar. No es lo mismo operar con $5.000 que con 100.000, que con 500.000. Las estrategias van a variar. Tampoco el tiempo disponible para gestionar. Pues eso, alguien que trabaja, que tiene una vida activa y solo tiene tiempo para dedicarle al mercado 1 hora al día, por ejemplo, al cierre, pues, o incluso menos tiempo y solo lo puede ver cada 2 o 3 días, pues según ese tiempo de dedicación va a tener que adaptar sus estrategias. Y también el perfil de riesgo. Lo que para ti puede ser una volatilidad alta, para otra persona puede ser algo bajo. Por ejemplo, yo puedo aguantar volatilidades del 15 o del 20%, eso para un inversor, para alguien que está a punto de jubilarse, le puede dar un infarto, ¿no? Él buscaría volatilidades más cercanas a, no sé, al 4 al 5%, o viceversa. Habrá gente que aguante incluso muchas más volatilidades. Por tanto, eso es algo muy personal. Y en función de esas características, un operador debe construir su portfolio, que es un poco la filosofía que nosotros seguimos en el programa. Como decía antes, no enseñamos un sistema específico, sino que enseñamos una serie de estrategias, cómo gestionar esas estrategias con sus ajustes, pero luego el alumno, al final del programa, de todo lo que ha aprendido, que pueden ser entre 15 y 20 diferentes tipos de estrategias para diferentes marcos temporales, más largo plazo, corto plazo, laterales, alcistas, bajistas, bueno, de diferentes, para trabajar diferentes tipos de tendencias o movimientos. También las configuraciones que uno haga trabajando con expiraciones y strikes en las opciones va a poder crear estrategias más o menos conservadoras. Al final lo que el alumno hace es filtrar todo eso y quedarse con 3 o 4 estrategias que van a trabajar los diferentes entornos alcista, bajista y lateral y crear su portfolio, ¿no? Y para eso aquí pongo 3 ejemplos muy básicos. Imaginaros una persona joven, estudiante, con muy poco capital, con unos objetivos muy agresivos, con capacidad de aguantar volatilidad alta y con una disponibilidad alta para trabajar en el mercado. Bueno, pues esta persona, la configuración de ese portfolio, basará una gran parte de su cartera, teniendo en cuenta su bajo capital, en estrategias muy agresivas, ¿no? Trabajando en este caso spread de opciones únicamente, nada de trabajar acciones porque eso absorbe mucho capital que este ejemplo no tendría, ¿no? Otro ejemplo, una persona de mediana edad con un capital ahorrado y que, por ejemplo, esta persona lo que busca es una generación de ingresos, por así decir, o busca una diversificación, parte para largo plazo y parte para generación de ingresos, con unos objetivos con un enfoque de largo plazo, por ejemplo, pensando en ahorro o jubilación, y una disponibilidad parcial, es decir, tiene una persona con su trabajo, con su vida y con capacidad de ver el mercado en la apertura o en el cierre. Bueno, pues en este caso la configuración o el tipo de estrategias que utilizaría esta persona serían pues diferentes que por ejemplo, que las del primer ejemplo. Y un ejemplo extremo, pues una persona que esté ya en edad de jubilación, que ya tenga un capital elevado y sus objetivos de baja volatilidad, ¿no? Básicamente conservación de capital. Bueno, pues en este caso las estrategias que utilizará serán muy conservadoras y muy poco volátiles, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la rentabilidad va linkada de volatilidad. Por ejemplo, estos ejemplos no son reales, pero 2 ejemplos muy reales que han pasado por la escuela son los extremos que yo siempre hablo. Es un chico de 23 que todavía está en la escuela, es nuestro alumno más joven, y el más veterano cumplió 70 dentro de la escuela. Bueno, imaginaros o sea, los perfiles opuestos que tenían estas 2 personas. El compañero más joven, básicamente recién salido de la universidad, con mucha capacidad de tiempo, con posibilidad de asumir riesgos, pero con muy poquito capital para operar. Por tanto, esta persona se ha focalizado en estrategias únicamente
basada en opciones, con spread de opciones, donde hay una característica de apalancamiento. Mientras que el alumno más veterano, pues justamente como el ejemplo 3, ya venía con un capital importante y lo que buscaba era conservar su patrimonio y generar ingresos con él. Por tanto, ambos alumnos hicieron el programa general, pasaron por el mismo camino, pero al final del programa cada uno hizo su filtro personal basándose en esas características, ¿no? Capital, tiempo y perfil de riesgo. Y esto es un poco lo que quiero que os quedéis de esta presentación, es decir, que sois independientes, sois individuales y cada alumno, cada persona tiene pues, una forma de ser, un estilo de vida y la clave es que encontréis una forma de operar, ya sea inversión, trading, llamadlo como queráis, lo que sea una forma de operar en la que os sintáis cómodos, que básicamente esto tiene que gustar, operéis sin estrés, sin miedo y un poco alineados con los objetivos que queráis cumplir, ¿no? Y esto, las opciones y en concreto los spreads, es algo que creo que os puede ayudar, ¿no? O sea, sé que os puede ayudar, pero eso lo tendríais que descubrir vosotros mismos. Las opciones tienen una característica que es la flexibilidad, la de poder trabajar diferentes mercados, alcistas, bajistas, mercados laterales. Es el único producto que puede trabajar mercados laterales por esa capacidad de beneficio con el paso del tiempo. Caídas de volatilidad, subidas de volatilidad. Las opciones es un producto tridimensional, no son como las acciones o como un CFD, que es un producto lineal basado en el precio. Es decir, tú compras un CFD, el precio sube, ganas, el precio baja, pierdes, y si te pones corto, opuesto. Las opciones es un producto tridimensional, donde le hace más complejo, pero al mismo tiempo esa complejidad te da más oportunidades. Te da oportunidades de beneficiarte con cambios de volatilidad, te da posibilidades de trabajar el paso del tiempo y por supuesto también el desplazamiento, ¿no? Y combinaciones de unas con otras. Bien. Antes de continuar con la parte práctica, donde vamos a ver un poco todo esto que estoy comentando, yo os recomiendo que entréis en la web de saropciones.com y busquéis esta pestaña de opinión de alumnos para que veáis un poco eso que os he comentado, es decir, para que veáis la diversidad de alumnos que han entrado por la escuela con diferentes edades, diferentes perfiles de diferentes áreas de trabajo, laborales, profesionales, sin experiencia, con más, con menos experiencia y os va a dar una idea pues de un poco de digamos diferentes enfoques, ¿no? de gente que ha pasado ya por la escuela y lo que opinan de ello. Esto lo tenéis en la página de saropciones.com, aquí en la pestaña de opinión de alumnos, que luego veremos una. Esto si entráis ahí en opinión de alumnos os sale esta página y aquí podéis encontrar encuestas, comentarios y entrevistas con alumnos que han pasado por la escuela dando su opinión y que os puede ayudar, sobre todo aquellos que estéis interesados en entrar en la escuela, os puede dar ese empujón de confianza para ver que las opciones puede ser vuestro camino, ¿no? Un producto que os puede ayudar. Bueno, vamos con la segunda parte, que es más entretenida, es más práctica y que la he llamado metodología de trading y aplicación práctica. En esta segunda parte, de forma muy resumida, porque los tiempos no van a dar, lo que quiero es mostraros la sistemática o la metodología que nosotros seguimos en la escuela a la hora de operar. Bien. Básicamente seguimos un plan de 6 pasos. Bien. Primero, antes de meter una operación, esto voy a hablarlo con un enfoque de una estrategia, pero es aplicable perfectamente para la gestión de una cartera, de un portfolio con diferentes posiciones. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos entrar en una operación, lo primero es analizar el mercado por un lado y luego el instrumento que vamos a operar por otro. ¿Por qué? Las acciones, el 80-85% de las acciones están muy correlacionadas con los principales índices y por muy buenos fundamentales que tengan, si el mercado cae, las acciones lo normal es que caigan y si los índices suben,
las acciones tienden a subir. Por tanto, es bueno tener también, hacer un análisis de los índices, porque en función de cómo esté el mercado en general, nos va a ayudar también a establecer una estrategia para nuestra acción o nuestro ETF o el instrumento que vayamos a operar. Estos análisis lo hacemos desde 3 puntos diferentes. Por un lado, una pata fundamental, por otro lado, la pata técnica, que es la menos importante, justamente por esa capacidad de trabajar rangos, y luego la parte sentimental. De hecho, en la parte técnica, yo en la escuela enseño un sistema muy sencillito de medias, pero yo lo llamo un sistema de posicionamiento, es decir, para definir si estamos en tendencia alcista, lateral, lateral alcista, lateral, lateral bajista o bajista. Es algo muy sencillo, no es decisivo a la hora de operar opciones o spread de opciones, porque el trabajar con spreads y con gráficos de riesgo no tenemos rangos de trabajo y no tenemos que ser, o sea, el entrar un día antes o un día después no va a definir que una estrategia pueda ir mejor o peor, ¿no? Una vez que hemos analizado ese instrumento y ese mercado, lo que hacemos es crear una expectativa de movimiento, que va a estar definida por alcista, bajista o lateral. Y luego también podemos trabajar con rangos lateral alcista o lateral bajista. Esto lo vamos a hacer con deltas. Delta es una letra griega que nos define cuánto se va a mover nuestra estrategia en base al movimiento del subyacente. Por ejemplo, si tú compras 100 acciones, vas a tener siempre 100 deltas. Yo con las opciones voy a poder regular esos deltas. Es como tener un grifo que yo puedo ir regulando el caudal. Por ejemplo, los que trabajan únicamente con productos lineales, direccionales, tienen una llave de paso, digamos, haciendo el símil con un grifo de agua, tienen una llave de abierto-cerrado, o sea, 100% abierto y 100% cerrado. Nosotros con opciones tenemos una llave donde podemos ir regulando ese caudal. Por ejemplo, si el mercado está ligeramente alcista, no tengo que estar 100% alcista. Yo puedo regular esos deltas para trabajar un escenario ligeramente alcista, ¿no? En base a eso voy a seleccionar mi estrategia y a partir de ahí elaboro mi plan de trading, ¿vale? Esto trabajamos con una serie de checklists y unos planes que incluyen salidas si la operación va bien, que es la salida primaria, y salida secundaria, donde introducimos los ajustes si la operación o si el movimiento del precio no va acorde con nuestra expectativa. Todo esto lo tenemos definido antes de introducir la operación al mercado. Es decir, aquí somos una especie de estrategas, por así decir, y una vez que tenemos nuestro plan de trading definido, metemos la operación y aquí nos convertimos en el punto 5 sería la única parte de operador, y el punto 6 nos convertimos en gestores de riesgo. A partir del punto 6 únicamente seguimos el mercado, seguimos nuestra estrategia y nos ceñimos al plan que hemos trazado principalmente. Y ajustamos cuando sea necesario. Si se ajusta, se rehace el plan de trading, definiendo nuevos puntos de ajuste, y volvemos a ser seguidores y gestores de riesgo, nada más. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo práctico sobre... He escogido una acción Intel, que está dentro de mi listado de acciones por fundamentales. Entonces vamos a ver primero un análisis de mercado, que creamos una expectativa, y luego un análisis de Intel, de ticker y NTC, y luego creamos una expectativa. Y en base a eso definimos una estrategia. Todo esto, por supuesto, de forma muy resumida. ¿Cómo hacemos análisis de mercado? Como he dicho, desde 3 pilares. Una parte de eventos económicos, la parte fundamental. Para eso hacemos una serie de seguimiento de eventos económicos en la escuela que nos dan una brújula o nos dan una referencia a largo plazo para definir si la economía está en expansión o en contracción. Por ejemplo, ahora mismo hay mucha volatilidad, comienza a haber cierto miedo. Si habéis leído medios, empieza a haber noticias muy catastrofistas, muy negativas. Uno se va a los datos fundamentales y encuentra que la situación no es tan así, no es tan grave. De hecho, los principales indicadores económicos siguen marcando expansión
Y por ejemplo, ahora mismo el sector manufacturero es un poco el que más débil está, pero si indagamos en él, vamos a encontrar que sigue en expansión. Está plano, pero no está en recesión. Por tanto, desde un punto de vista fundamental, el mercado no está en recesión. Si nos vamos luego a la parte técnica, ahí encontramos, por ejemplo, el SP500 en tendencia bajista de corto plazo. Bien, eh, es importante tener en cuenta los fundamentales, pero más importante es ver la situación de precio de corto plazo, ¿no? Uno no puede anclarse en el largo plazo. Para eso tenemos, como vamos a ver, si uno está invirtiendo, si mi expectativa de largo plazo sigue siendo alcista y yo estoy invertido en acciones, yo tengo confianza de que los eventos económicos están marcando todavía expansión. ¿Qué hago en estas correcciones? Cubro. Simplemente cubro y espero a que esta corrección, esta volatilidad desaparezca para quitar mis coberturas. ¿Vale? En base a eso, mi expectativa para el SP500 actualmente es, si me enfoco en el largo plazo, sería lateral, y si me enfoco en el corto plazo, es decir, en estrategias más de trading, sería lateral bajista. En este caso, para el trading, los fundamentales no son importantes. Bien. Como luego vamos a ver dos ejemplos, vamos a ver una estrategia con un enfoque de inversión y una estrategia con un enfoque de trading. Por ejemplo, este sería el gráfico del SP500. Veis que, bueno, en clara tendencia bajista de corto plazo, muy sobrevendido, hay probabilidad de que haya cierto rebote. Por tanto, yo aquí personalmente lo que haría a nivel técnico, que no va a ser sobre el SP500, va a ser sobre Intel, pero a nivel técnico, a nivel de corto plazo, yo buscaría estrategias para trabajar rangos de este estilo. Lateral, lateral bajista. Bien. ¿Que el precio rebota y rompe? Bueno, pues para eso están mis ajustes. Modifico mi escenario, mi tendencia, creando ajustes en las operaciones. Y para el largo plazo, con un enfoque de inversión, ahora mismo sería simplemente una corrección lateral. De momento no pondría coberturas demasiado agresivas ni neutralizaría ni nada por el estilo. Y si hacemos lo mismo con Intel, con nuestro instrumento, nos basamos en lo mismo. Por un lado, análisis fundamental. Todo esto se explica dentro del programa de formación, cómo elaborar un listado en base a ciertos fundamentales con los que trabajamos. No solo hay que tener en cuenta fundamentales, sino hay que tener en cuenta también características de la cadena de opciones para poder trabajar con ellas a nivel de liquidez, open interest, etcétera. Por supuesto, vemos también análisis técnico, que repito, es lo menos importante y es únicamente un análisis de posicionamiento y también análisis sentimental mediante los ratios put-call en la cadena de opciones. Y para el caso de Intel, mi expectativa sería muy similar al del mercado, es decir, lateral en el medio largo plazo y lateral bajista para el corto plazo. Intel, este es el gráfico de Intel. Veis que ayer tuvo earnings. Por ejemplo, los que trabajéis con acciones, los informes de beneficios, que son trimestrales, son eventos que pueden generar, bueno, que generan volatilidad, sobre todo según se aproxima la fecha, y que luego puede generar sorpresas. Por ejemplo, Intel ha tenido un hueco a la baja. Bueno, esto uno no tiene que pasar, no puede estar invertido en acciones sin coberturas de ningún tipo ante estos eventos. Dependiendo de la acción, la cobertura tendría que ser mayor o menor, porque este tipo de huecos pueden ser incluso mayores, ¿no? Bueno, en este caso, Intel, por ejemplo, mi escenario ahora mismo para el largo plazo sería lateral y para el corto plazo podríamos desarrollar estrategias lateral bajista. Luego vamos a ver. Yo en este caso, para Intel, vamos a buscar una diagonal, una put diagonal para trabajar un escenario lateral bajista, es decir, desde este nivel de los 32 básicamente hacia abajo. Y para la parte de inversión, si yo estuviera invertido en acciones desde atrás, ahora mismo estaría cubierto, estaría con coberturas. Tendría call vendidas y también seguramente puts compradas, básicamente por este evento.
Pero en el caso de que uno quisiera entrar ahora en Intel, vamos a ver una estrategia que puede trabajar un escenario también lateral, alcista, incluso ligeramente bajista. Eso lo vamos a ver a continuación. Bien. Bien, la tercera parte del método sería buscar esa estrategia, ¿no? Que dependiendo de lo que queramos hacer, más inversión, más trading, la estrategia va a ser diferente. Y luego, dentro de ese perfil, podemos, jugando con los strikes y las aspiraciones, podemos una misma estrategia hacerla más agresiva o más conservadora. Bien. Pero, por ejemplo, para un inversor podríamos ver la cover call o la collar trade, serían dos buenas estrategias. La bull put, ¿vale? Estas calendar, la bull call, la call calendar, esto sería para más trading, esto no sería para inversión. Pero, por ejemplo, de esta yo me quedaría con la bull put, que es la que vamos a ver hoy, que es una estrategia que ahora os mostraré, que sobre todo para entrar de nuevo en una acción y sobre todo con el entorno de volatilidad que hay ahora mismo, es una muy buena estrategia. Y para estrategias más de corto plazo, vamos a trabajar una prima de la put calendar, que sería una diagonal. Vamos a ver las dos, pero seguramente me voy a quedar con una diagonal. Bien. Entonces, dos enfoques diferentes, uno de inversión y otro de trading. ¿Vale? Y para eso vamos directamente vamos a la plataforma. Bien, vamos a poner Intel. Esto que veis en pantalla es un broker americano. Nosotros en la escuela exponemos los brokers y plataformas para trabajar opciones más importantes del mercado. Son todas americanas. Y damos nuestras recomendaciones. Bien, esto por ejemplo que tenéis aquí es Thinkorswim, que tiene muy buena plataforma de gráficos y también posibilidad de analizar gráficos de riesgo. Bueno, por ejemplo, antes de entrar en detalle, esto que veis aquí sería el gráfico de riesgo de un portfolio formado por diferentes acciones y ahora mismo con una serie de coberturas. Bien, fijaros que a pesar de todo lo que ha caído el mercado, mi precio está dentro de mi gráfico de riesgo y el tiempo, que veis aquí teta positivo, me está trabajando a favor. Bien, bueno, esto es un inciso. Vamos directamente con Intel. Si yo quisiera, por ejemplo, invertir ahora mismo en Intel, es decir, creo que es una acción que por fundamentales me gustaría estar en mi cartera y demás, una buena forma de entrar es vendiendo puts. La bull put es una posibilidad, pero la short put, que es una venta desnuda, si lo hacemos con un enfoque de inversión sin apalancamiento, es incluso una mejor estrategia. Bien. Por ejemplo, si considero que el precio o que esta tendencia puede seguir cayendo, por ejemplo, 26 podría ser un buen nivel de entrada. Bien. Ahora está en 30. Estamos hablando un 10% por abajo, ¿no? Más de un 10% por abajo. Vamos a ver cómo está la cadena de opciones, pero si yo, por ejemplo, me voy a 60 días de aspiración, marzo, y me voy a 26, vamos a hacerlo fácil con un contrato, que serían 100 acciones. Entonces, esto, por ejemplo, sería el gráfico de riesgo de una short put o una venta de put desnuda. Para los que sois nuevos en opciones, yo no recomiendo que vendáis opciones desnudas con apalancamiento. Es decir, tenéis que tener en cuenta, lo que yo voy a explicar aquí es una venta desnuda, pero sin apalancamiento. ¿Por qué? Porque mi salida secundaria, en el caso de que el precio baje, sobrepase mi strike y sea asignado, yo lo que voy a hacer es comprar las acciones a 26. Por tanto, yo tengo que tener el capital para comprar esas 26, esas 100 acciones a 26, que serían $2.600. Bien, si queréis 10 contratos serían $26.000, ¿vale? Eso va a depender del capital. Ahora, si uno tiene $10.000 y se mete 10 contratos, ahí ya se está apalancando.
¿bien? Porque en el caso de que fuese asignado no va a tener margen suficiente para, para hacer frente a la obligación que tiene. Bien, por lo tanto, las ventas de opciones desnudas sin apalancamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis el gráfico de riesgo. Intel está en 29,94, que sería esta línea azul. La línea roja sería el gráfico de riesgo en expiración y la línea blanca la situación actual de beneficio o pérdida ahora mismo, en el momento actual. Fijaros aquí en este cuadrito, vamos a poner 10 contratos por que serían 26.000 dólares de margen. Fijaros que me marca 310, es mi máximo beneficio, es la prima que me dan por esa venta, por esos 10 contratos vendidos. 310 sobre mi margen, que serían 26.000 dólares, es un 1,20% de retorno en 60 días. Si eso lo extrapoláis, eh, eh, lo extrapoláis 6 veces más, es decir, si hicieseis esta operación 6 veces a lo largo del año, cada 2 meses, estamos hablando de un 7 y pico, un 8%. Si nos vamos aquí, o bueno, directamente vemos el delta de esta opción es un 14%, estamos hablando de un 85% de probabilidades de que seamos asignados. Es decir, una estrategia con un 85% de probabilidades de que ganemos un 1,20% en 2 meses. Bien, es una estrategia conservadora, muy poco volátil y con enfoque de inversión. ¿Cuál sería el plan de trading? Muy sencillo. Si Intel se va para arriba o se mantiene lateral o incluso baja, pero llega en los 2 meses queda por encima de 26, pues mi opción expira. Mantengo el máximo beneficio y vuelvo a realizar esta misma operación. Este mismo tipo de estrategia a mayor o menor distancia del precio, como cada uno quiera. Incluso si uno especulase con que pueda haber o que el mercado está muy sobrevendido y va a haber un rebote, nos podríamos ir un poquito más cerca, por ejemplo a 28. Con lo cual en este caso las primas y la rentabilidad sería mayor, pero las probabilidades de conseguir ese beneficio serían menores. En este caso de un 70%, 40, 50, 60, sí, de un 70 aproximadamente. Pero la rentabilidad estamos hablando de 680 dólares sobre 26.000, que sería un 2,5%, que sería un 12 y pico anualizado. Bien. Por tanto, veis lo que os comentaba de que en función de cómo juguemos con las expiraciones y con los strikes, una misma estrategia la vamos a poder hacer más conservadora o menos conservadora. La short put sin apalancamiento ya de por sí es una estrategia de inversión conservadora. Según cómo juguemos con los strikes y la expiración, la podemos hacer aún menos volátil o más tranquila o menos tranquila. Va a depender del operador, de lo que él busque, de su relación retorno-riesgo. Pero sobre todo fijaros lo que os comentaba, no tengo que acertar el movimiento de Intel. Es decir, Intel, una vez que meto esta estrategia, puede subir, puede bajar, puede mantenerse lateral. Simplemente dejo que el paso del tiempo haga su trabajo y voy consiguiendo ese beneficio según va pasando los días. Y bueno, y si el precio cae por debajo de 26, si por lo que sea el mercado se deteriorase mucho y esto se fuese abajo, no vamos a dejar que una vez rompa ciertos niveles dejarla así, como a mí me pasaba en la newsletter esta que os comentaba al principio. Hay técnicas de cobertura, porque al fin y al cabo, una vez que pase de 26, estaríamos en una situación muy similar a la de compra de una acción. Por tanto, hay técnicas para estos deltas reducirlos y hacer una gestión de riesgo como es debida, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto sería un ejemplo de una estrategia de inversión. Si no se entiende bien, si hay alguna duda, podéis ir poniendo preguntas sin ningún problema. Si mi enfoque fuese más de trading o más de especulación, igualmente sobre Intel, he dicho que mi perspectiva estaríamos hablando de lateral bajista. Os voy a proponer aquí dos estrategias, incluso se podrían combinar.
Como os he dicho antes, las opciones y los spread de opciones es muy flexible y luego hay mucha capacidad para la inventiva. Es decir, el operador puede crear cosas que en el manual no están. De hecho, nosotros seguimos, digamos, un proceso más o menos reglado, estándar, pero al final, justamente, eh, decimos al alumno o le recomendamos lo que llamamos pensar fuera de la caja, es decir, que comienza a probar cosas, justamente por esa capacidad que nos dan los spread de opciones. Por ejemplo, si creo que, por ejemplo, si pienso que Intel ya está en tendencia lateral bajista y que podemos estar ahí pues tranquilamente un buen periodo, ¿no? Aunque en el largo plazo la acción sea buena o sea alcista por fundamentales, perfectamente podríamos entrar en un proceso correctivo de 2 o 3 meses, o sea, no sería nada descabellado. Si, por ejemplo, me fijo el nivel de 34 como un nivel importante, digamos, me podría ir perfectamente a marzo, a 60 días, 34 da poca prima, tendría que ir a más, por ejemplo, abril, 34, me podría crear lo que se llama una Overcall. Una Overcall es lo opuesto a una Bull Put. Y en este caso, no, esta operación no lo haría. No lo haría. A mí las bear calls como estrategia especulativa no me gustan. Son difíciles de ajustar y a mí me gustan más como estrategias auxiliares de soporte. Bien. Pero por ejemplo, una bear call, fijaros el gráfico de riesgo, me va a trabajar un escenario lateral bajista, incluso ligeramente alcista. Fijaros que, por ejemplo, si Intel rompiese el nivel de 31 y pico, 32, estaríamos aquí. Bueno, ahí ya seguramente en ese nivel habría que empezar a ajustar, porque si no ya se nos meten muchos deltas y se hace la operación complicada. Pero si el precio se mantiene lateral o incluso baja, pues básicamente yo me quedaré con la prima. Esta estrategia por el entorno de volatilidad de mercado yo no la haría. ¿Por qué? Porque está muy sobrevendido, la volatilidad es alta y no es una estrategia muy eficiente. Combinándola sí. Esta estrategia, por ejemplo, se usa mucho cuando el mercado está sobrecomprado. Cuando el mercado está sobrecomprado es una buena estrategia para ir poniendo en tus posiciones largas. Eh, a ver, Ángel pregunta, si Intel baja de 26, ¿cómo se ajusta? Entiendo que preguntas por la estrategia de inversión. Bueno, hay muchas formas de ajustar, dependiendo del tipo de movimiento que tú esperes, más o menos bajista, se pueden emplear diferentes tipos de estrategias para ajustar. El ajuste básicamente es cortar deltas. O sea, si tenemos una short put, vamos a poner la de abril aunque sea, si tenemos una short put y el mercado cae, mis deltas van aumentando. Lo que yo tengo que hacer es estos deltas disminuirlo o de otra forma esta línea aplanarla. Por ejemplo, la bear call es una posibilidad. En este caso me tendría que ir mucho más cerca. Por ejemplo, 29.31 para que veas. Por ejemplo, ves que la short put aquí está en 228 deltas y metiendo esa bear call la reduzco a 13. Bien, eso sería un posible ajuste que igualmente no lo haría y no es uno de los ajustes que utilizamos, pero básicamente se trata de reducir deltas. Hay algunos ajustes que te dejan gama negativo y otros ajustes que te dejan gama positivo, dependiendo de si esa caída puede ser una caída más o menos fuerte o esperas una caída más violenta. O sea, no, no, no hay reglas fijas en los ajustes. Al principio, como luego os mostraré las plantillas que nosotros usamos para ajustar, sí que hay reglas fijas, pero según uno va aprendiendo y va profundizando, va a ver que va a tener posibilidad de hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, si yo tuviese una bull put, una short put y el mercado cayese, un ajuste estándar es meter lo que se llama una protective put.
que por ejemplo podría ser algo así. El objetivo sería ir reduciendo deltas. Y si tu expectativa, o neutralizar, si tu expectativa se hiciese muy bajista, neutralizamos e incluso o sea, si rompe 26 estaremos en este punto. Fijaros que, voy a ponerlo así, pues no se ve gris, a ver. Fijaros cómo la línea blanca se aplana. ¿Veis? Es una forma de cubrir, es decir, el mercado Inter seguiría bajando, pero mi estrategia la seguiría manteniendo plana, neutralizada. No incurriría en pérdidas y encima el paso del tiempo me iría beneficiando. Bien, continúo bueno, la bear call que os había hablado, que es una estrategia que se podría hacer, pero que yo no lo haría. Y luego otra posibilidad sería una diagonal, que eso es lo que yo haría. En este caso, más que una diagonal, una calendar. ¿Por qué una calendar? Y aquí es donde donde ya entra el conocimiento de saber cómo trabajar las opciones. Ahora mismo la volatilidad es muy alta. Las opciones, el valor extrínseco asociado a una opción varía según su posición en la cadena de opciones. De forma que las posiciones en el dinero, at the money, como se llama, es donde más valor extrínseco hay. Si ahora hubiese un rebote y hay una caída de volatilidad, las posiciones que están cerca de dinero van a sufrir una pérdida si estás comprado o un beneficio más rápido si estás vendido. Bien. Por tanto, si yo hiciese ahora una put calendar o una diagonal comprando puts at the money, si el precio me rebota, además de perder por desplazamiento, voy a perder mucho por volatilidad. Por tanto, una posibilidad sería hacer una calendar con strikes fuera de dinero. Por ejemplo, me iría a julio y me podría ir a marzo, a ver cómo me queda. Y en lugar de 27 me voy a subir a 28. Bien, fijaros, esta calendar me gusta. Incluso me podría ir a 29, pero bueno, lo voy a dejar en 28. ¿Qué día soy? Hoy es 19. Fijaros el gráfico de riesgo, o sea, el precio de Intel ahora mismo es este de aquí, 29,89, que sería este de aquí, 29,90. Fijaros, esta calendar me trabaja el rango 35 por arriba y hasta 26 y algo por abajo. Sería una estrategia para trabajar principalmente bajista. Si yo quiero cubrir un posible rebote hasta 32, lo que tengo que hacer es jugar con los strikes. O expiraciones. Me iría a mejor a marzo. Bien, por ejemplo, esta estrategia, julio-marzo, una put calendar strike 29, me cuesta $100 por cada contrato. Esta, por ejemplo, serían $1000 con 10 contratos. Me va a trabajar este rango de trabajo, 31,5 y 26,7, que si lo vemos aquí sería 26,7 más o menos por aquí y 31,5 más o menos hasta este nivel. Bien, el precio desde aquí a partir de ahora lo que puede hacer lo que quiera. O sea, ahí nosotros no tenemos capacidad de gestión en el precio. O sea, el precio subirá, bajará o se moverá lateral. Mi objetivo va a ser, y aquí ya entraríamos en lo que se conoce como gestión o generación de ingresos con opciones, esto aplicado al trading, es una estrategia teta positivo, como veis aquí,
y mi objetivo es mantener el precio dentro de mi gráfico de riesgo. Bien, si el precio comienza a bajar, bueno, pues no tengo que hacer nada. Seguramente cuando rompiese niveles de 27 y algo, empezaría a ajustar. Si la situación se pone muy bajista, ajustaría. Bien, o por arriba, vamos a hacer el ajuste ahora por arriba. Si, si por lo que sea el precio rompiese 31,6, que sería este nivel de aquí, seguramente ajustaría antes, pero si rompiese este nivel, mi escenario de lateral bajista cambiaría a lateral. Por ejemplo, para trabajar un rango de 34 y 30, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Pues un ajuste. Hay muchas formas de ajustar, introduciendo más operaciones, introduciendo capital, que incrementa riesgo, bajando riesgo. Pero, por ejemplo, un ajuste muy común en este tipo de estrategias es rolar mi strike short, que sería marzo 29. Nos vamos a marzo. Compraría 29 y, por ejemplo, me la subo a 31. A ver cómo me queda. Por ahí es mucho 31. Fijaros, si me la subo a 31 me queda como una diagonal. Me queda ya un escenario más alcista. Si no quiero ser tan agresivo, la dejo en 30. Y me deja una diagonal, o lo que se conoce como una bull put calendar, pero bueno, muy parecido a una diagonal. Estamos hablando de que mi precio estaría en 31,5, es decir, ha roto este nivel. Yo quiero hacer que mi estrategia trabaje el rango lateral 34,29, si puedo. Fijaros, 29 quedaría por aquí, 34 quedaría por aquí. Y fijaros el nivel de riesgo en la línea blanca, se ve esa exposición al precio, que prácticamente es nula, es plana. Y todo el beneficio va a venir del paso del tiempo o de la volatilidad. Pero básicamente eso es lo que se conoce como ir generando ingresos por el paso del tiempo, ¿no? Que es buscar teta positivo. Bueno, pues esto sería una posible estrategia de trading. Empezar con una put calendar, definir mis puntos de ajuste por arriba y por abajo también. Se podría hacer rolling o se podría incluso meter otra calendar y hacer una doble calendar. Bien, eso sería, por ejemplo, podría, por ejemplo, meterme en 27 o en 26 y hacer lo que se conoce como una doble calendar, sería otro tipo de ajuste para trabajar un rango inferior si el precio siguiese bajando. Fijaros que tendría que bajar más de un 10%. Por ahí en Intel se ve poco, pero estamos hablando de rangos de prácticamente un 10% de movimiento, $3 sobre 30. O sea, es mucho, mucho, y sobre una acción que Intel no es demasiado, es del Nasdaq, pero bueno, no es demasiado volátil, las hay peores. Bueno, esos serían dos ejemplos. Igual el objetivo de estos ejemplos no es que lo aprendáis, simplemente que veáis las posibilidades que tenemos. Y luego, una vez que seleccionamos la estrategia, básicamente es elaborar nuestro plan de trading. Que nuestro plan de trading es simplemente definir las salidas que vamos a realizar cuando se cumplan los objetivos que nos vayan a proponer. Esos objetivos pueden ser de beneficio o pueden ser objetivos de ajuste. Si el precio rompe a cierto nivel por arriba o rompe cierto nivel por abajo, aplicaremos los ajustes que se correspondan. Esto es una imagen de una plantilla de ajuste dentro de la escuela, por ejemplo, en el módulo 8, que sería esto que veis en pantalla, hay diferentes clases de ajustes con sus diagramas de ajustes correspondientes que os lo voy a mostrar ahora para que veáis. Por ejemplo, esto que veis aquí, esto es un diagrama estándar de una put calendar, de los ajustes de una put calendar. Bien, no sé si lo estáis viendo. En este Excel es una plantilla de los ajustes. Por ejemplo, si la put calendar toma un camino bajista, básicamente hay que hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿está la short put at the money? Si está,
hay que hacer una cosa, si no está hay que hacer otra. Dentro de ese camino, dependiendo de si queremos seguir gestionando la posición en el futuro, haremos una cosa o haremos otra. Si el mercado se mueve de forma lateral, lo mismo. O si el mercado se gira alcista, cuál es nuestra expectativa, si ligeramente alcista o muy alcista. En función de esas expectativas que creemos, los ajustes van a ser diferentes. Esto para un ejemplo de una put calendar. Todas las estrategias que trabajamos en la escuela tienen un diagrama de ajustes muy similar. Esto es un diagrama estándar, pero luego al final, a partir del módulo 9, módulo 10, el alumno básicamente puede rediseñar estos diagramas con todo lo aprendido. Como decía antes, combinando estrategias o inventándose posibilidades nuevas, ¿no? Pero bueno, para que veáis que lo que es la formación y la metodología de gestión lo tenemos todo muy sistematizado. Y a partir de ahí, como decía antes, metemos la operación y nos convertimos en gestores de riesgo, siguiendo la operación y ajustando cuando sea necesario. Os recomiendo, si queréis ver un poquito más de estrategias, en la web de SAR Opciones, en la parte de blog, buscar esta categoría de estrategias y ahí hay muchos posts con estrategias históricas que hemos ido haciendo, con los ajustes, sobre todo si estéis interesados en la parte de ajustes, pues ahí vais a encontrar muchos ejemplos. Bueno, y con esto llegaríamos a la parte 3, que sería lo que es el plan de formación. Y bueno, el objetivo de esta parte, de forma muy rápida, porque ya me estoy yendo del tiempo, es mostraros el campus por dentro para que veáis un poco la estructura de formación que utilizamos. ¿Vale? Y esto lo tendríais que estar viendo ahora. Nosotros dentro del campus, en el programa general, tenemos básicamente 10 módulos de trabajo y luego un módulo común de tutorías donde los alumnos confluyen en zona de foros, zona de tutorías y luego cada módulo con sus clases correspondientes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo del módulo 5. Todos los módulos tienen una misma estructura. Hay una serie de clases teóricas, una serie de clases prácticas, todo esto en formato de grabación para que el alumno pueda ir avanzando a su ritmo y no dependa de ningún grupo, así como que las pueda visualizar todas las veces que sea necesario. Hay una serie de material didáctico que es posible descargar y luego un examen. Hay un examen tipo test que no es difícil, pero que con esto garantizamos que lo importante que un alumno tiene que aprender lo va a aprender antes de pasar al siguiente módulo con niveles más altos, ¿no? de contenidos. Y luego también hay lo que llamamos zona de trading workshops. Los trading workshops son clases en directo que hacemos todas las semanas. Esto si vemos el calendario. Como decía al principio, en la escuela hay 2 profesores más que dan clases martes y jueves a las 8 y a las 7, donde repetimos clases. Hay también días que llamamos chat libres, que son talleres de trabajo donde los profesores traen ejercicios o revisan operaciones que tienen abiertas. Por supuesto, en todas las clases hay posibilidad de resolver dudas. Bueno, pues las clases que aportan contenido nuevo al programa van quedando grabadas en sus respectivos módulos. Por eso cada módulo tiene una zona de trading workshops. Por eso si algún alumno no puede asistir algún día a alguna clase, no pasa nada, porque si es importante va a quedar grabada. Si es nueva, va a quedar grabada. Y si no es nueva y es repetición, pues la va a tener en el módulo que corresponda, cuando llegue a ese módulo. Por ejemplo, aquí tenemos el módulo 8, que veis que la configuración es exactamente igual. Y luego, por ejemplo, lo que sería la zona de Trading Room es la zona común donde todos los alumnos confluyen, que hay una serie de foros, vamos a verlo. Igual si encontráis un desfase con lo que estoy hablando, cuando os envíe la grabación, ahí lo podéis ver y vais a ver que ahí sí que está bien configurado. Pero, por ejemplo, aquí hay foros generales donde alumnos, compañeros, vamos compartiendo material, contenidos, información.
Luego hay zona de tutorías, cada módulo tiene su tutoría particular, de forma que si un alumno eh, tiene una duda, pues básicamente entra en el módulo que corresponda, expone su duda o directamente mira el histórico de preguntas que se han ido haciendo en el pasado, porque por ahí otros compañeros pudieron poner sus preguntas, y si no, pues pone su duda y nosotros, ya sea los profesores o incluso alumnos que llevan con nosotros mucho tiempo, avanzados, pues puedan contestar. Es una forma muy proactiva de aprender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las preguntas que un alumno hace a otro alumno a lo mejor nunca se le ocurrirían. Por tanto, es una buena forma bueno, pues de que la comunidad entre todos mejore, ¿no? y sea mejor. Y luego también hay una zona de aplicación práctica de estrategias donde tanto alumnos como profesores vamos poniendo estrategias, incluso haciendo bueno, investigaciones sobre cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, yo aquí personalmente pues tengo abierto un hilo de trabajo en sistemas de especulación, que por ejemplo en la escuela estamos más enfocados a la inversión y a la generación de ingresos, y en el muy corto plazo es donde es mucho más difícil, y bueno, estamos trabajando en sistemas. Bueno, hay mucho contenido adicional a lo que es la formación estándar del programa. Alejandro, preguntas si estos diagramas de flujo de ajustes son aquellos a los que te referías como reglas fijas. Eh, sí, creo que sí. O sea, nosotros al principio eh, las opciones es algo que no se puede enseñar ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, por la complejidad que tienen. No es un producto difícil de aprender, pero necesita de tiempo y necesita de un ir paso a paso, ¿no? Entonces nosotros en las estrategias que vamos viendo hemos hecho lo que son planes estándar, con reglas fijas, ¿no? Que están sujetas a estos diagramas de ajustes. Pero eh, esas reglas luego se pueden modificar. Es como si yo te enseñase a conducir. Al principio te voy a decir que agarres el volante con las dos manos, que cuando llegue, no sé, a 3000 vueltas cambies de marcha. O sea, te voy a dar unos parámetros fijos para que tú te adaptes a la conducción. Pero cuando vas cogiendo experiencia conduciendo, una mano la echas a la ventana o a la radio, ya no cambias a 3000, sino que puedes apurar más el coche. O sea, vas aprendiendo y vas introduciendo otras variables basadas en tu experiencia, ¿no? Exactamente esto es igual. Si yo te diese todas las posibilidades desde el inicio, te volvería loco, ¿no? Entonces, aprendemos con unas reglas, digamos, fijas o un encajonamiento, por así llamarlo, pero eso luego se puede romper y de hecho todo lo rompemos y lo vamos a romper. No vamos a salir de esos límites que ponemos porque vamos a descubrir mejoras combinando spreads, combinando ajustes, eh, combinando expiraciones, combinando strikes, pero todo eso es un nivel avanzado, o sea, un nivel ya muy avanzado. Bueno, bueno, eso sería muy por encima lo que sería el campus. Igualmente, este tipo de visita o de explicación, para aquellos que estéis interesados o tengáis dudas, en una reunión personal lo podemos ver. Eh, Os recomiendo, que hace poco un alumno elaboró una especie no de entrevista, sino de historia, contó su historia como operador y la tenéis aquí, la, la tenéis eh, aquí en la parte de opiniones, en la parte aquí con Antonio Folgar, tenéis, bueno, se llama Mi Camino como Trader por Antonio. Os recomiendo que lo leáis a partir de aquí. Es una historia muy interesante, de hecho, con una parte dramática, porque este compañero pues sufrió lo que fue la crisis inmobiliaria y buscó en los mercados financieros la salida a su situación. Eh, y bueno, y por suerte en SAR Opciones le dimos las herramientas para salir de ese agujero que encontró en su vida
y que él mismo con mucho trabajo y mucha dedicación y mucho esfuerzo pues ha logrado encaminar. Y bueno, es una historia muy interesante, muy bonita, cómo va pasando por toda la escuela y finalmente hoy en día está ya operando en real. eh, y por ejemplo, aquí de hecho saco un extracto del pasado año, 2015, con un 40,8% de rentabilidad en el año, en cuenta real. Y bueno, creo que es una historia muy interesante y que motiva, ¿no? Sobre todo a nosotros para seguir trabajando. No es el único alumno al que le hemos ayudado, eh, pero sobre todo también motiva a alumnos que están empezando para que vean que siguiendo unas pautas que nosotros les damos, siendo proactivo, dedicándole esfuerzo y trabajo, pues al final uno, digamos, ve la luz, ¿no? Entonces os recomiendo esta lectura porque os va a gustar. Y bueno, y esto sería lo último. Los siguientes pasos, aquellos que estéis interesados, tanto en matricularos como en ampliar información, lo ideal sería primero conocernos, es lo que hago siempre con todos los alumnos. Nos enviáis un email a info@sarocciones.com o a mi email personal que sería coach@sarocciones.com, ¿vale? Por si queréis contactarme directamente. Y el objetivo es hacer una reunión personal, conocernos, quiero conocer vuestro background, de dónde venís, qué formación en mercado tenéis, si tenéis experiencia, si no la tenéis, conocimientos de opciones, etcétera, y también ver qué objetivo buscáis, a dónde queréis llegar. Básicamente lo que yo busco con esas reuniones es ver si lo que vosotros buscáis nosotros os lo podemos ofrecer. Y a partir de ahí, pues sería, en el caso de que estéis interesados, pues ya sería daros los siguientes pasos para matricularos y entrar en la escuela. Igualmente, si tenéis cualquier duda, aunque no tengáis interés en la escuela, pues me podéis contactar directamente y os ayudaremos en todo lo que podamos. Así que bueno, con esto me despido, os doy las gracias por vuestra atención, ha sido un poquito más largo de lo que esperaba, pero bueno, espero que os haya gustado, que al menos hayáis aprendido algo, aunque hayáis aprendido algún tip ya es bueno. Y bueno, y daros las gracias por vuestra asistencia y nos vemos pues en futuros webinars. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima.